Bienvenidas al podcast de Maestras de la Palabra. En esta nueva temporada queremos abrir este espacio para generar conversaciones honestas sobre las diferentes situaciones y luchas reales que vivimos nosotras las mujeres cristianas día con día. Sabemos que quizás vas a sentirte identificada con algunas de las historias, testimonios o temas que vamos a estar tratando durante estas semanas. Queremos que te unas a nosotras y juntas podamos encontrar esperanza en Cristo, pero también podamos descubrir el propósito que Él está obrando a través de cada una de estas situaciones. Así que te invitamos a ser parte y acompáñanos en los próximos minutos. Hola, ¿cómo están? Saludos a todas. Estamos muy contentas de poder dar inicio a esta serie de podcast que hemos llamado Camino a la Transformación. Luchas reales, conversiones honestas. Y bueno, mi nombre es Andreina Alvarado, yo formo parte del equipo de Maestras de la Palabra y hoy está conmigo Crisia. Cris, ¿cómo estás? Hola André, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Gracias a Dios. Y bueno, un saludo muy especial para todas nuestras amigas de Maestras de la Palabra. De verdad que muy contentas de retomar después de una pausa, por lo menos en los podcasts. También estuvimos ahí un poquito pausadas con el contenido, pero estamos muy contentas de haber tomado este descansito, ¿verdad? Que necesitábamos y poder regresar con temas tan importantes para nosotras las mujeres cristianas, ¿verdad? Como esto, generar conversaciones Claro. honestas. Entonces, muy Así contenta. es. Ujú. Así es, así es. Y bueno, estamos muy felices porque esta serie de podcast justamente va a ser poder conversar de luchas reales, ¿verdad, Cris? Ay, De sí, luchas sí, que sí. tenemos todos los días y Así es. luchas que realmente están presentes en nuestras vidas, en nuestro caminar cristiano. Y hoy justamente iniciamos con un tema que es el autocontrol. Hoy el podcast se llama Esta será la última vez. ¿Y cuántas veces hemos dicho eso, verdad? ¿Cuántas veces hemos dicho, esta es la última y ya no más? Entonces, vamos a introducir un poco este tema del autocontrol porque definitivamente todas tenemos luchas donde el dominio propio es el tema, ¿verdad, Cris? Así es, totalmente. Todas Totalmente, tenemos André. luchas. Ujú, Y yo creo que todas hemos dicho, ¿verdad? Si hacemos aquí claro. una encuesta, ¿cuántas han dicho hasta aquí nomás? Esta es la última vez que hago esto, esta es la última vez que, bueno, como decimos, ¿verdad? Popularmente, que meto la pata. Este, y realmente podemos volver a hacerlo, ¿verdad? Porque Sí. es una lucha, o sea, es una lucha. Algunas situaciones, algunos hábitos, algunas prácticas se convierten en una lucha real para muchas de nosotras. Y de hecho este tema y este nombre, creo que, bueno, de verdad que es como en el punto, ¿verdad? Y tal vez Sí, podríamos empezar hablando, ¿verdad? De cómo luchamos nosotras en medio de esto, ¿verdad? claro. Tal vez ver esos ejemplos prácticos, porque quizás algunos dicen, bueno, ¿cómo yo identifico, verdad? ¿Cómo yo identifico si no estoy teniendo autocontrol en alguna área que de pronto puede parecer, no sé, una actitud piadosa, ¿verdad? Puede parecer una buena Ujú. intención, puede parecer un buen hábito, pero realmente sin saber estoy cayendo en algo en lo cual no tengo dominio propio, ¿verdad? O de pronto sabemos que sí, que estamos ahí, pero de, no sé, ¿verdad? Hay veces que nosotras, por temor a ser juzgadas. Creo que ese es uno de los temores más grandes. Por temor a ser juzgadas, no nos abrimos sobre estos temas, no buscamos ayuda, no buscamos consejo en nuestra iglesia local, ¿verdad? Con consejeras, con amigas maduras en la fe que nos puedan guiar, que nos puedan ayudar. Por vergüenza, muchas veces por Ujú, vergüenza, ¿verdad? No ujú, buscamos lidiar. ujú. Pero bueno, hablemos de esto porque realmente es una realidad, valga la redundancia, es una realidad que nosotras vivimos día con día. Como por ejemplo, Claro, André, ¿qué podemos decir, digamos, nosotras que claro. trabajamos con mujeres y nosotras mismas, ¿verdad? Y ¿Qué hemos nosotras visto? mismas, totalmente, Exacto. porque realmente la verdad que nuestra naturaleza humana, nuestra naturaleza de pecado, lo que quiere es complacerse, ¿verdad? Lo que quiere es perseguir ese objetivo, perseguir lo que yo quiero. Y de ahí nace Ujú, muchas veces el tema de la falta de dominio propio, la dificultad que tenemos para disciplinarnos en diferentes áreas. ujú, Y en este caso, por ujú, supuesto, tiene que ver con el corazón, pero muchísimas veces, por ejemplo, nos cuesta decir no
a compras innecesarias. Yo voy a poner un Exacto. ejemplo mío, voy a empezar conmigo Ay, para Dios. abrirle aquí el espacio de confianza. Bueno, el ejemplo de las dos. El Bueno, mío ahora es de también. las 2, sí, sí. Sí, Sí, sí. ¿verdad? Muchas veces como mujeres nos encanta hacer compras y nos Ujú, vemos en una posición donde realmente sabemos que esa compra no deberíamos hacer, ¿verdad? Y porque puede afectar otras áreas, porque es innecesaria, porque no lo ujú, necesitamos, esa es ujú, la primera razón. Y bueno, nos cuesta. Otro ejemplo que yo quiero poner mío también es el tema de la alimentación. Y yo creo que puede ujú. ser el de muchas, El ¿verdad? de A veces muchas, claro. sabemos que por un tema de salud, por un tema de bienestar y por un tema de disciplina también, de que mi Ujú. cuerpo yo no le puedo dar todo lo que él quiere, debería decirle que no a, no sé, a ese postre extra, a ese pedacito de queque, ¿verdad? Por poner ejemplos cotidianos, pero realmente yo quisiera como exponer estas dos luchas que han sido mías también y en las cuales también es un desafío con el tema de disciplinarme y con el tema de tener autocontrol. Y aunque pareciera algo que no es espiritual o que no tiene que ver con mi corazón, sí tiene que ver con mi corazón y sí tiene que Por ver con que supuesto. no estoy trayendo dominio propio a mi vida, ¿verdad, Cris? Entonces, no sé vos si querés Claro. compartir alguna de tus luchas Ay, también. Dios, sí, 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 no, y de eso se trata, de ser honestas, de poner estos temas Ujú, sobre la mesa, de abrir nuestro corazón, de ser vulnerables, porque, o sea, claro. no podemos andar por la vida diciendo, bueno, somos cristianas y ya, ¿verdad? Tenemos, no sé, una corona ahí, ¿verdad? De santidad puesta todo el día, ¿no? Porque luchamos, o sea, eso es lo que queremos manifestar a través de esto, abrir nuestro corazón y decir, o sea, sí tenemos Ujú, luchas y sí podemos expresarlas y sí podemos trabajar en ello sin temor a ser juzgadas, porque, bueno, ahora lo vamos a ver en la Biblia, esto es sano para nuestro crecimiento espiritual. Pero bueno, en mi caso, André, igual con la comida, yo creo que ese es un tema que a nosotras las mujeres, wow, o sea, es verdad, es una lucha constante, porque bueno, habrán algunas que dicen, bueno, es mío, pero yo sí creo que la mayoría de mujeres estamos siempre lidiando con el tema del peso, algunas por vanidad y otras porque nos encanta comer, o sea, a mí me encanta comer y por un sí. tema de salud o un tema diagnóstico, a mí me han eliminado los dulces, me han eliminado las harinas por un tema de prediabetes, ¿verdad? No soy Ujú, diabética, pero sí tengo niveles de vez en cuando muy altos de insulina donde me mandan incluso medicación y una de ujú. las cosas que siempre la doctora me ha dicho es, agarre su olla arrocera y bótela. O sea, y para mí que me toquen el arroz, o sea, es como, ¿verdad? El arroz, los dulces, Sí. las harinas, la repostería, o sea, eso es algo que para mí realmente es una tentación. Ujú, Y bueno, me ha tomado años disciplinarme en esto, tener autocontrol, tener dominio propio, de ir a un lugar, a una fiesta donde hay cosas deliciosas y que yo sé que si yo me ujú, pego un atracón de dulces voy a estar con taquicardias, con dolor de cabeza porque se ujú, me sube la insulina y muchas veces lo he hecho, o sea, muchas veces he caído, ¿verdad? O sea, muchas veces me como el dulce, el pedazo de pastel y yo sé que estoy haciendo algo malo porque realmente esto me va a traer una consecuencia después, ¿verdad? Entonces, sí. creo que ese ha sido mi Ujú, tema en el que Dios ha ido enseñándome, pues el autocontrol, a negarme, ¿verdad? A esos deseos compulsivos que tenemos muchas, muchas veces. Otra tal vez puede ser, sí, ¿verdad? El tema de las compras. Nosotras las mujeres tenemos mucho esa debilidad, como ujú, decís vos, compras innecesarias. ujú, Em, Otra tal vez que creo con la que muchas veces podemos nosotras lidiar y que a mí en lo personal he tenido que aprender a pedir al Señor que guarde mi boca de decir todo lo ujú, que una veces piensa en un momento, ¿verdad? Esas cosas parecen nobles, ¿verdad? Hay gente que se gloria y dice, es que yo digo las cosas como son, es ujú. que yo, Soy ¿verdad? muy honesta. Soy muy honesta, ¿verdad? Pero Ujú, bueno, o sea, ¿qué mueve nuestro corazón a decir ujú, las cosas simplemente como yo quiero, sin pensar si estoy hiriendo al otro, si esto se claro. puede Ujú, convertir en un chisme, si esto se puede convertir en una murmuración, si estoy pecando en contra de otro, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas pueden ser excesos, André. O sea, el tema ujú, son los excesos, ¿verdad? Y ese es el tema donde queremos apuntar sobre los hábitos que se convierten en un exceso en nuestra vida. No sé, tal vez ujú. otros ejemplos puede ser el uso Sí. de las redes sociales, ¿verdad? Me gustaría mucho también apuntar a ese, ¿verdad? El uso de las redes sociales que a veces, bueno, hoy en día
no hay un control, o sea, no hay, incluso para los chicos, para los jóvenes, hay controles parentales porque cuando te das cuenta pasas horas ahí, ¿verdad? Y no te das Ujú, cuenta. ujú. No sé, si quieres mencionar algún otro ejemplo, Claro, yo son los que se también me vienen. pensaba, Ujú, yo también pensaba que muchas veces en muchas áreas de nuestra vida queremos tomar atajos, ¿verdad? ujú, Y esto es parte de no querer llevar nuestros procesos en el tiempo que requieran, el proceso que requieran, ¿verdad? Entonces, muchas veces nuestros sentires, nuestras emociones nos llevan a tomar atajos y no hacer las cosas de la manera debida. Por ejemplo, ujú, postergar tareas. Y yo creo ujú. que eso nos pasa a todos, ¿verdad? Ay, sí, sí. Postergar tareas, lidiar con el tema de administrar nuestro tiempo, de organizar nuestra vida y postergamos lo importante y no tenemos control y dominio sobre esas cosas también. Muchas veces, por ejemplo, podemos abrazar un montón de tareas, de ideas, de cosas que queremos hacer Ujú, y al final no ujú, hacemos nada, ¿verdad? ujú. Al Exacto. final no logramos cumplir ni una sola. Entonces, como que estas cosas están sobre nosotras, ¿verdad? Como que nos Ujú, dominan y yo creo que es importante que sepamos identificar cuando tiene que ver con autocontrol y dominio propio, porque realmente es una lucha que podemos tener y también es un fruto del espíritu que podemos desarrollar, que el Señor pone en nosotras, que podemos ejercitar y que ahorita lo vamos a hablar también bíblicamente. Pero bueno, pensaba en estos ejemplos, pensaba en todo lo que tiene que ver con perseguir lo que yo quiero y que muchas veces me aleja de negarme a mí misma. Y realmente ujú. la vida cristiana es una vida donde muchas veces tenemos que negarnos a nuestros deseos, a nuestros afectos, por agradar al Señor y por vivir una vida de integridad y porque esto llega a traernos también una satisfacción diferente, a Claro. algo placentero, a algo Ujú, pasajero y que no es eterno, ¿verdad? Entonces, pensaba ahorita en esto, pensaba en un tema, cuando pienso en un tema de autocontrol, pienso en obediencia, pienso en disciplina, ujú, pienso en ujú. negación, ¿verdad? Claro, claro. Ujú, Podríamos apuntar también al enojo, ¿verdad? Cuando estamos ujú, molestos, o sea, cuando sembramos una semilla de molestia sobre algo en nuestra mente que baja a nuestro corazón, si lo dejamos ahí, permitimos que eso nos controle, no manejamos eso adecuadamente, bueno, ¿verdad? Podemos ujú. encender un fuego enorme, ¿verdad? Sí. A través del enojo, porque realmente, o sea, una persona con problemas de temperamento, y lo vamos a ver, ¿verdad? Cómo la ira se adueña de sus palabras, de sus acciones, porque no hay un control, o sea, sobre ese no, ¿verdad? A Ujú, tiempo, sino que permite que esto se vaya haciendo más y más y más y más. Entonces, no sé, tal vez de pronto recuerdo a mi hija, ¿verdad? Una ujú, niña de 8 años que me ha tocado desde pequeña y yo creo que aquí podemos todas las mamás identificarnos, ¿verdad? Que nos toca aprender a ayudarles a ellos a manejar sus emociones, ¿verdad? A manejar sus diferentes etapas, de distinguir esas emociones, de poder manejarlas, de no tener frustración, ¿verdad? Ante ciertas ujú, emociones. Y desde pequeñitos, ¿verdad? Yo lo veo con Elisa, con mi hija de 8 años, como desde pequeña yo tengo que hablarle mucho sobre las consecuencias que ujú, trae el no tener una correcta administración de nuestras emociones, de no saber manejarlas, de no saber controlarlas y de no saber controlarnos a nosotros mismos cuando estamos enojados, molestos, ¿verdad? Ahora está en una etapa un poquito ya que está entrando, tal vez ya no hace berrinches como antes, tal vez ya no se tira ujú, al piso, ¿verdad? Como los niños de 2 años, 3 años que pasan por etapas de berrinches, pero sino que ya ahora es otro tipo de acciones, de gestos, ¿verdad? Donde yo me doy cuenta que está molesta. Entonces, ujú, ujú. nosotros como papás, ¿verdad? Enseñarlos a autorregularse. Y entonces esto yo veo que es una problemática del corazón, Andrew. O sea, de niños está, ¿verdad? Totalmente. Está desde Ujú, niños y nosotros tenemos que, bueno, al menos yo con él y como mamá, yo le digo, mi amor, o sea, hay una consecuencia. Sea ujú, algo bueno que hagamos o sea algo malo, hay consecuencias, ¿verdad? Y si no aprendes a negarte, si no aprendes a controlarte, si no aprendes a trabajar eso, vas a tener consecuencias negativas, ¿verdad? Y así ujú. incluso Claro. pasa para nosotros. Entonces, qué importante es poder identificar estas áreas en las que no tenemos control para trabajarlas, André. Y yo creo que
qué importante es poder también hacer una diferenciación en cómo, vamos a ver, una persona cristiana puede identificar cuando esto es un hábito, ¿verdad? Que lo está llevando al Ujú, exceso, eh, o vamos a ver, o algo que igual le puede conducir al pecado, porque ciertamente en ujú, nuestra naturaleza caída nosotros vamos a pecar, ¿verdad? Pero hay una diferencia muy grande en cuando nosotros permitimos que el pecado nos controle. Y aquí yo quiero hacer una diferencia porque sí es importante que, bueno, que primero entiendan que nosotras estamos aquí tratando de hablarle a mujeres cristianas, ¿verdad? Sobre su manejo del- de las emociones, ¿verdad? De ujú, situaciones, de hábitos, de prácticas que nos controlan. Pero hay una diferencia cuando nosotras no hemos nacido de nuevo, cuando no somos cristianas y permitimos que el pecado se adueñe de nosotros, ¿verdad? Entonces la Biblia claro. claramente Ujú, en 1 de Juan 3:9 nos habla sobre que el que practica el pecado no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Entonces sí quisiera sí. como hacer esa diferenciación, porque si ya nosotras, ahorita estamos hablando y usted dice, bueno, es que hay un pecado que yo no puedo dejar, es un pecado en el cual yo me siento envuelta, realmente evaluar nuestro corazón, perdón, ¿verdad? Si esto Ujú, realmente es un tema donde yo habito en el pecado, yo lo que ujú, necesito entonces es arrepentirme de mi pecado, confesarlo. Dice la Biblia que apartarme de ese pecado y entonces yo voy a alcanzar misericordia en Proverbios 28:13, ¿verdad? Entonces, reconocer si es un pecado para yo poder venir delante del Señor en arrepentimiento y apartarme de eso. Pero mujeres cristianas que estamos aquí, que ya hemos nacido de nuevo, que somos salvas, que sabemos que vamos a lidiar, tenemos ujú, luchas, bregamos, ujú. no precisamente es una persona, ¿verdad? Que por tener una lucha como estas, no ha nacido de nuevo, porque hay mujeres que se sienten muy culpables y dicen, es que, no Sí. sé, algo como esto que mencionábamos, André, ¿verdad? Tal vez Ujú, alguien puede sentirse tan culpable, ¿verdad? De decir, es que yo todavía sigo luchando con tal área y yo me siento lejos de Dios, me siento que Dios no me ama, ¿verdad? Pero entonces tenemos que aprender a diferenciar cuando es una lucha, aunque yo soy ujú, cristiana, nacida de nueva, yo voy a tener luchas porque habito en un cuerpo todavía, ¿verdad? ujú, Que tiende al pecado, que nos vemos tentadas día a día y de eso se trata la búsqueda de la santidad y de los pasos que ya vamos a hablar de cómo es buscar estar lleno del Espíritu Santo. Entonces aquí es donde yo hago ujú. la diferenciación, ¿verdad? Para que tal vez, André, vos nos compartás Claro. de qué Ujú, manera nosotras podemos llenarnos de justicia propia, ¿verdad? ujú, ujú, Disfrazándolo de que somos, wow, es que no, yo no lidio con eso, o sea, yo jamás, ¿verdad? Que yo ujú, no caigo en nada de eso, ¿verdad? Y por otro ujú. lado, ¿verdad? La otra diferencia que te hablo, donde nosotras estamos de pronto haciendo un esfuerzo en el Señor para vivir en santidad, para no caer en esas prácticas, pero sabemos que Dios, ¿verdad?, nos puede ayudar a tener esta parte de dominio propio de una manera correcta. Tal vez vos Claro, puedes como explicarlo un poquito. claro, claro, así es. Y es que también creo que con esto que decís, también algo que tenemos que dejar como en claro es que el dominio propio tiene que ver con la manera en la que nos conducimos, ¿verdad? Y la manera en Ujú, la que nos conducimos responde a si realmente ha habido una regeneración del Espíritu Santo en nosotras. exacto. Entonces va muy ligado a lo que vos venías diciendo y también a la intención de nuestro corazón, porque nosotras queremos Ujú, autocontrolarnos, por decirlo de alguna ujú, manera, ¿verdad? Porque queremos que haya dominio propio en nuestra vida. Y yo quiero sumar a lo que venías diciendo un versículo que está en Proverbios 25-28. Dice, aquel que no domina su espíritu es como una ciudad invadida y sin ujú, murallas, una que está en derrota y a merced de cualquiera que quiera entrar y saquear. ujú, Entonces, ¿cuáles murallas estoy levantando yo en mi vida? ¿Verdad? ¿Cuáles murallas ujú, estás levantando en tu vida? Tus murallas tienen que ver con tu esfuerzo personal, con tu ujú, capacidad, con la ujú, manera en la que crees vas a ser fuerte en medio de esa tentación o de esa decisión que tienes que tomar, ¿verdad? O ujú, realmente las murallas son murallas que están cimentadas en Cristo
Ujú, están cimentadas en la roca. Entonces esas murallas sí me van a ayudar a mantenerme firme. Y quiero poner un ejemplo en medio de esto. Hay personas que, por ejemplo, les encanta hacer ejercicio, ¿verdad? Y les claro. encanta disciplinarse en esa área y van todos los días y se esfuerzan mucho y se esfuerzan muchísimo en su alimentación y en su disciplina y en su rutina. Y podemos decir que cargas, que disciplinadas, ¿verdad? Ujú, Se mantienen tan firmes en su acción, se ven que dominan esto. ujú, Pero bueno, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué lo hacen, exacto. verdad? ¿Cuál es la intención de su corazón? Porque si yo estoy buscando el autocontrol y el dominio propio en un tema tal vez de salud, como lo hablábamos ahora, si padezco alguna enfermedad, si tengo obesidad, si tengo alguna condición de salud que me afecta realmente mi bienestar, mi cuerpo, mi salud, y yo quiero llevar esto al autocontrol, quiero que haya dominio propio en mi vida por esta situación, es por agradar al Señor. Es porque Ujú. yo quiero íntegramente vivir en santidad delante del Señor. Y es porque sé que tengo que trabajar en autonegarme a cosas, ¿verdad? Que mi carne pues debe sujetarse también en Claro, diferentes y ahí situaciones. te interrumpo Ujú, un momento nada más para claro. rescatar de que cuando nosotros lo hacemos en nuestras propias fuerzas, tal vez un área la podemos controlar, pero van a haber otras que no. Cierto. Entonces siempre nos Ujú. vamos a sentir Que frustradas, no lo ¿verdad? De igual logramos. forma, Ujú, exacto. Y una persona no ujú, creyente, que es de lo que estamos hablando, una persona que es no ujú, creyente, quizás ujú, puede verse súper exitosa, ¿verdad? Disciplinada en muchas áreas, pero aunque externamente se vea exitosa, no tiene lo más importante, que es a Cristo, ¿verdad? así Entonces, siempre es. igual en algún área está fracasando y sobre todo en la más importante, en la espiritual, ¿verdad? Porque no está buscando que el Señor controle toda su vida. Entonces, nosotras las cristianas, que era como la parte que yo quería explicar, Ujú, ¿verdad? Hace un ratito, es ujú. que nosotras tenemos al Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo Así es. diría la visión, ¿verdad? Bíblica o la definición bíblica de lo que es el dominio propio, que ahí es donde queremos entrar, ¿verdad? Para nosotras las mujeres que hemos nacido de nuevo, las mujeres cristianas, que tenemos una realidad, que tenemos luchas, que tenemos debilidades, que estamos día a día ahí, ¿verdad? Luchando con nuestra carne y con nuestras emociones, pero cómo luce el dominio propio a la luz de la palabra. Y aquí es donde vamos a entrar ya a esta parte, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué es dominio propio? ¿Verdad, André? Entonces, de pronto, tal vez recordar lo que dice Gálatas 5, ¿verdad? Ujú, Gálatas 5, claro. 16 dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne, ¿verdad? Entonces, Ujú, primero, nosotras las cristianas, las que hemos nacido nuevo, que tenemos al Espíritu Santo en nosotras, tenemos que caminar en el Espíritu, dice, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro de manera que no podéis hacer lo que deseáis, ¿verdad? Entonces, hay una oposición, ¿verdad? Entre la carne y el espíritu, y si nosotras no ujú, somos mujeres que buscan crecer en la parte espiritual, entonces definitivamente la carne va a tener siempre ¿verdad? Un esfuerzo mayor, una ujú, ganancia, ¿verdad? Sobre nuestra vida. Pero vea lo que dice la palabra, dice en el 22 más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra ujú, tales cosas no hay ley, no hay ley. Y el 24, y quiero aquí resaltar esta parte, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, si ujú, nosotras somos y pertenecemos a Cristo, definitivamente hemos decidido crucificar todos los deseos de la carne, todas las pasiones, y por eso voy a permitir que el Espíritu Santo me controle, ¿verdad? Que esto está en Efesios 5, ¿verdad? Donde viene que en el versículo 18, y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino se llenos del Espíritu. Y vea que aquí está diciendo Pablo en Efesios, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Esto es un exceso. Claramente ujú, nos está hablando de un exceso, ¿verdad? No que no puede tomar quizás vino, les está diciendo, nada más no se embriaguen, no lleguen al ujú, exceso. Y ujú, nosotros somos de excesos, ¿verdad? La carne quiere excesos. Entonces, ¿cómo luce el dominio propio en una cristiana? ujú. Así es, así es. Hay otro verso que quisiera aportar que me parece
súper adecuado para esta parte y es lo que dice Tito 2 del 11 al 14, porque la gracia de Ujú, Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y creo que es parte de ujú, lo que el Espíritu Santo hace en nosotras. Y justamente la pregunta que decías, ¿cómo luce? ¿Cómo luce? Bueno, ujú, la lucha no necesariamente se va a ir, ¿verdad? No ujú, necesariamente ese deseo se va a ir o esa lucha que tengo con esa área va a desaparecer, pero realmente el Espíritu Santo nos lleva a negarnos a la impiedad, negarnos a los deseos, ¿verdad? De la carne, ujú, al mundo, y nos ujú, lleva a tener una vida justa, una vida piadosa, conductas ujú, más piadosas, conductas más sobrias. Y, claro, y definitivamente algo que yo quiero resaltar con lo que vos decías es que es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Que nuestros definitivamente. esfuerzos, pues debemos obviamente ser intencionales, pero el Ujú, Espíritu Santo hace la obra en nosotras. Muchas veces hay frustración porque decimos, es que no logro esa vida piadosa, ¿verdad? No ujú, logro esa vida, y tal vez nos llegamos a comparar con otras mujeres, con otras personas, ujú, ujú, y llegamos a tener conflictos de identidad en el Señor, exacto. ¿verdad? Y decir, pero ¿cómo hago para ser como ella? Bueno, tal Ujú, vez mi ujú, enfoque está un poco desenfocado, ¿verdad? ujú, ujú, Porque más bien, ujú, ¿cómo hago para ser como Cristo? ¿Cómo hago para ir al Espíritu Santo, humillar mi corazón, humillar esa lucha, ¿verdad? Delante de Él y que verdaderamente Él me lleve a tener una vida, como dice este verso, justa y piadosa, pero no por las murallas que yo levanto, como decía ahora, por la capacidad y el esfuerzo humano, porque eso se va a acabar un día, eso no va a ser eterno, sino porque la obra del Espíritu Santo está en mi vida y está trabajando en mí, ¿verdad? claro, y una frase que yo escuchaba y me gustó mucho es justamente que el dominio propio no es autodependencia. O Ujú, sea, aunque la palabra dominio propio suena como que yo me domino, realmente nosotras no tenemos el poder para dominarnos, ¿verdad? La única manera en la que nosotros podemos dominar nuestras pasiones, nuestros deseos, nuestros hábitos descontrolados es a través del poder del Espíritu Santo que está en nosotras, ¿verdad? Porque nosotras así las es. cristianas practicamos el dominio propio porque estamos permitiéndole al Espíritu Santo Ujú, que Él nos controle, ¿verdad? Mediante una vida disciplinada, una vida que busca al Señor en oración, en la palabra. Y definitivamente el poder no radica en nosotras, porque si radicara en nosotras, nos desilusionaríamos constantemente, como quizás muchas de nosotras nos hemos desilusionado. ¿Por qué no lo logro? ¿Por qué sí. no puedo? Porque estás dependiendo de ti misma, ¿verdad? Estás dependiendo de ti misma para dejar esos hábitos. Y nosotras no podemos depender de nosotras mismas, necesitamos depender del Espíritu Santo. El poder está en Jesús, el poder está en el Espíritu Santo. Entonces, definitivamente, amigas que nos están escuchando, vamos a tener luchas. Vamos Sí. constantemente a atravesar desiertos. Ujú, Nos vamos a ver tentadas, claro que sí. Pero yo he descubierto, André, que cuando nos vemos más motivadas a permitirnos que estos deseos nos controlen es cuando estamos secas, cuando no ujú, permitimos que el Espíritu Santo llene nuestro tanque espiritual a través de una vida disciplinada, la oración, la palabra. Yo en lo personal, ahora que contaba mis luchas, he descubierto que cuando yo he estado ahí es porque he descuidado mi relación con Dios en el sentido de que ujú, de pronto estoy llena de afanes, llena de hacer y hacer y hacer, ¿verdad? Afanada y descuido lo más importante, ¿verdad? Que es mi ujú, vida devocional, mi vida de rendición a Dios y estoy poniendo la mirada en otras prioridades. Entonces, venir al Señor, pedirle perdón. Nosotras tenemos esta entrada libre delante de Él y decirle, Señor, perdóname, ayúdame, Señor, a poder controlar estas situaciones que sabes que se salen de mi control y yo dependo ujú. solamente de ti. Podríamos mencionar rápidamente 6 consejos bíblicos antes de terminar, André. Claro. Ujú. ¿Verdad? Para tal vez todas aquellas mujeres que digan, bueno, explíquenos Sí, cómo ¿cómo se hace. hago? Vamos a la práctica. Vamos a la práctica, ¿verdad? ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Bueno, yo creo Claro.
que quisiera empezar con este y es Ujú, el poner en práctica, poner en acción las disciplinas espirituales en nuestra vida. ujú, Realmente nosotras necesitamos llenarnos del Espíritu a través de ellas y nosotros necesitamos la palabra de Dios. Hay un verso que se encuentra en segunda de Corintios 3:18 que dice, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como el Espíritu del Señor. Entonces, nosotras necesitamos la palabra frente a nosotras como un espejo, ¿verdad? Ella nos va a ayudar a filtrar. Ella nos va a ayudar a determinar las áreas en las cuales estamos pecando, perdón, en diferentes situaciones que hemos mencionado hoy, por ejemplo. Necesitamos la oración. La Biblia nos habla de orar sin cesar y todas las áreas de nuestra vida deberían ir en oración delante del Señor. Y si hoy es un día donde has detectado una de estas luchas, una de estos ejemplos, ujú, pues hay que llevarlos a la palabra, a la oración. Y sumado a esto, yo también quiero decir que congregarnos, que tener una familia de fe, que tener personas a nuestro lado que quieran caminar este camino con nosotras, ¿verdad? ujú, Que ujú, quieran edificarnos, que quieran ser iglesia y realmente apuntarnos a Cristo es esencial. Dice Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Entonces, ujú. la rendición de cuentas es esencial. También Efesios 5:19 al 21 habla de someternos los unos a los otros, habla de cómo la iglesia funciona para nuestra edificación, para nuestro fortalecimiento espiritual. El tener una persona de confianza, Cris, que pueda escuchar Ujú, nuestras luchas, que pueda sentarse a llevarnos a la palabra y orar con nosotras y preguntarnos, ¿cómo va esto? ¿Cómo va esta área de tu vida? Eso es esencial y hay muchas luchas que no se pueden llevar solas. Hay muchas luchas que necesitamos necesitamos a otros. confesar al Ujú, Señor y confesar a alguien más y que esté a la par ujú. mía ahí ayudándome. Em, y bueno, también creo que por último hay uno que nos gustó mucho a ambas y es hacer un plan, ¿verdad? Ujú, El tema del autocontrol y del dominio propio también puede ir ligado a cambiar hábitos, a ujú. cambiar formas en las que hago las cosas, a ordenarme un poco más en diferentes áreas y definitivamente hacer un plan donde yo pueda detectar qué cosas puedo ir cambiando día a día, semana a semana, ¿verdad? Tal vez no abrumarme con hacer un cambio extremo de un día para otro, pero podría hacer un plan y esta semana voy a proponerme con la ayuda del Señor cambiar este hábito, la otra semana voy a agregar algo más. En ese plan debe ir también la palabra, la oración, pero bueno, puede ser una buena forma de arrancar, de comenzar y de motivarnos también en las áreas donde necesitamos más dominio propio y más autocontrol. Esos son Claro, algunos consejos que sabemos que pueden ser de bendición, Cris. claro, y porque en Primera Pedro 5, del 8 al 10, el autor nos anima a practicar el dominio propio. Entonces, alguien dice, bueno, ¿cómo empiezo a practicarlo? Bueno, entonces estos consejos, Ujú, ¿verdad? Definitivamente van a ayudar. Yo recordaría nada más para cerrar, sí, el primero, que somos de Cristo. Si nosotras así somos de es. Cristo, tenemos que Ujú, saber que en nosotras habita el poder del Espíritu Santo para crucificar los deseos y las pasiones de la carne, como dice Gálatas 5:24. Las que ujú, somos de Cristo tenemos que, o sea, no hay excusa, tenemos que, no podemos entregarnos al pecado como cuando no habíamos nacido, ¿verdad? De nuevo, sino que tenemos que crucificarlo, crucificar la carne, porque la carne siempre va a querer tener dominio, ¿verdad? Entonces tenemos sí, que ser conscientes de esto. Y la última que yo recordaría es ser llenas del Espíritu Santo. Ser llenas del Espíritu Santo realmente es lo que André nos mencionaba, ¿verdad? Si nosotras permitimos ser llenas del Espíritu Santo significa permitir que el Espíritu Santo me controle. Eso es ser lleno del Espíritu, ¿verdad? Este es tema para otro podcast, pero no es lo que muchas veces hemos creído que es ser llenos del Espíritu Santo. No radica en emociones ujú, o en sentires, ¿verdad? Sino más en ujú, que yo crucifique mi carne, ¿verdad? Que no me entregue a los excesos,
al pecado y que yo le permita al Espíritu Santo controlar todas las áreas de mi vida. Y recordar que esto está en Efesios 5:18, donde él dice algunas formas, por ejemplo, en el 19, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cantos espirituales, cantando y alabando con nuestro corazón al Señor, dando siempre gracias por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre, sometiéndonos unos a otros en el temor de Cristo. Y aquí André responde mucho a lo que vos nos estás diciendo, de vivir en Ujú, comunidad, con una familia de claro. la fe, Ujú, ¿verdad? Sometiéndonos a otros es una buena forma en la que podemos rendir cuentas, confesar nuestros pecados y permitir que el Señor nos ayude. Pero bueno, para cerrar, nada más decirles que sí se puede, hermanas, sí se puede. Nadie dijo que de este lado la eternidad iba a ser fácil, ¿verdad? Eh, Claramente el Señor dijo que nosotros íbamos a pasar por muchas aflicciones de este lado de la eternidad, pero tenemos que tener una esperanza de que un día todo esto va a dejar de ser una lucha, y vamos a estar con Cristo en la eternidad, ¿verdad? Para eso amén, es que así es. nosotros nos esforzamos y luchamos, porque sabemos que este cuerpo realmente va a ser glorificado en su momento y vamos a estar con Cristo viviendo una eternidad con Él. Entonces, hermanas, ánimo. Así es. Si usted necesita ayuda, búsquela en su iglesia local, busque a sus pastores, busque consejeros, hágalo, no permita que el pecado, no permita que los excesos, no permita que esas cosas a las que usted se ha entregado lo dominen y crezca en el Señor, avance, porque definitivamente vivir en Él es nuestro mejor gozo. Nada más para cerrar, André, Ujú, recordarles, ¿verdad?, que están nuestras redes sociales que ustedes pueden escribir por ahí sus preguntas. Si tienen dudas sobre este tema, nosotras trataremos de poder responderles. Y también recomendarles un recurso para que ustedes puedan apoyar su estudio de Biblia, porque obviamente la Biblia siempre va a ser nuestro libro número uno recomendado, pero también tenemos y contamos con el apoyo de la librería Gracia Soberana, quien patrocina este podcast también, ¿verdad? A través de sus libros. También vamos a tener en algunos episodios, André, regalías de libros, ¿verdad? Pero ujú. queremos recordar que ellos tienen libros también que son recursos bíblicos que te pueden ayudar. Hay muchos libros de autoayuda, pero nosotras te recomendamos que sean bíblicos, libros que te apunten a la palabra. Podemos ir a Ujú. cualquier librería y buscar libros de autoayuda, pero no sé si esto va a ser bíblico, si esto va a ir de acuerdo a la palabra. Y qué bueno es poder tener recursos bíblicos que podamos acudir a ellos. Entonces recomendamos para esta semana el libro de Mary Cassian que se llama La verdadera fortaleza. Es un libro que habla sobre hábitos que nosotras podemos implementar para tener una vida espiritualmente sana. Te puede ayudar mucho en este tema y lo pueden buscar en librería Gracia Soberana. Su número es 8710-7956. 8710-7956 y nada más dicen que escucharon la recomendación aquí en el programa para que las chineen bastante y las traten muy bien y Sí, bueno, puedan ayudarse con estos recursos. Pero bueno, André, muchas gracias por este espacio a todas, de verdad que qué lindo haber inaugurado este espacio así y no sí, sé así si quieres es. decir algo. No, muchas gracias, Cris. La verdad que ha sido muy edificante y muy lindo que pudiéramos desarrollar este tema juntas y sabemos que muchas mujeres van a llegar a escuchar este podcast y esperamos en Dios que sea de gran ayuda, de gran edificación en el proceso de vida en el que estén. Y también muchas gracias por escucharnos. La Ay, otra sí. semana, si Dios quiere, tenemos otro Ujú, tema también. Así que nos así es. escuchamos pronto. Muchas gracias. Hasta Hasta luego, luego. Cris. Un abrazo. Nos vemos. Bye. Gracias por habernos acompañado aquí en el podcast de Maestras de la Palabra. Te invitamos a visitar nuestra página web www.maestrasdelapalabra.com, así como nuestras redes sociales para más información del ministerio. Hasta la próxima.